Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en la cual veremos la solución de un circuito RLC en configuración paralelo y esto obviamente conectado a una fuente de corriente alterna. Vamos a ver las diferencias de procedimiento de solución con respecto a un circuito en serie. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? Calcular la corriente IRMS, así como graficar los fasores de voltaje y corriente eficaz del circuito RLC paralelo, dada la función v de t que se muestra. La función v de t que tenemos es igual a 180 seno de 377t. Mientras que en nuestro circuito tenemos un componente resistivo, un inductor y un capacitor. Viendo las características de un circuito paralelo, tenemos que la corriente total es la que sale de la fuente y esta a su vez se divide en los nodos donde vienen conectados cada uno de los componentes, de tal forma que circula una corriente por la resistencia, circula una corriente por la bobina y circula una corriente por el capacitor. Dadas estas características de la configuración paralelo, vamos a calcular los parámetros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos que nos da tanto la función como el circuito. ¿Qué tenemos de datos? Voltaje pico, que es el que nos da nuestra función, 180, en este caso volts. La frecuencia angular, 377 radianes sobre segundo. Tenemos una resistencia de 12 ohms. Un inductor o bobina de 40 milihenrios. El prefijo mili es por 10 a la menos 3. Un capacitor de 350 microfaradios. De igual forma el prefijo micro es por 10 a la menos 6. Entonces estos son valores bastante pequeños. Lo que nos dice el procedimiento para la configuración paralelo es calcular cada una de las corrientes que circula por los componentes. Recordemos, una de las características de los circuitos en paralelo es que el voltaje en los componentes es el mismo. Por lo tanto, la resistencia, el inductor y el capacitor tienen el mismo voltaje. En ese sentido no se altera uno ni otro. Si conocemos el voltaje, conocemos el valor de los componentes, podemos calcular su corriente. Bueno, de la resistencia no hay problema, más sin embargo del inductor y el capacitor hay que obtener esa componente reactiva. Vamos a calcular la reactancia de la bobina, la reactancia capacitiva. Recordemos la fórmula, 2πf por el valor del inductor o omega L. Vamos a utilizar esta forma ya que tenemos el valor de omega. Aquí está, 377. Antes de hacer los cálculos les pido que tengan su calculadora a la mano. De ser necesario tengan su cuaderno también a la mano y puedan hacer las anotaciones que crean conveniente. Vamos a sustituir los valores. Omega 377 por el inductor 40 por 10 a la menos 3. Haciendo la operación nos da un valor de 15.08 ohms. Comprueben por favor el resultado. Ahora vamos a calcular la reactancia capacitiva y tenemos esta fórmula, el inverso de 2πf por la capacitancia o bien el inverso de omega por la capacitancia. Vamos a utilizar esta forma. Sustituyendo los valores, tenemos que es el inverso de 377 multiplicado por 350 por 10 a la menos 6. Realizando los cálculos nos da 7.57 ohms. Por favor comprueben el resultado. Muy bien, ya teniendo todos los parámetros resistivos y reactivos, vamos a calcular las corrientes individuales, que eso a su vez nos va a llevar a calcular la corriente total. Vamos a comenzar con el voltaje RMS, ya que vamos a obtener los parámetros RMS.
tenemos que hacer los cálculos de las corrientes individuales, pero en función del voltaje RMS. Por lo tanto, vamos a obtener este valor eficaz. Recordando también esta formulita, tenemos que el valor eficaz del voltaje es igual a 0.7071 multiplicado por el voltaje pico. Voltaje pico son 180 volts dados por la función. Realizando la operación tenemos 127.27 volts. Ahora sí, pasamos al cálculo de las corrientes. La corriente en la resistencia, por ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia. 127.27 volts. Recordemos, los voltajes los vamos a referenciar a 0 grados. Sobre la resistencia, que es 12 ohms. Recordemos también, las resistencias están en fase o en el eje de los reales según el plano fasorial resistivo. No hay desfasamiento de estos componentes, por lo tanto está en 0 grados. Haciendo la división nos da 10.6 y haciendo la división de ángulos 0 menos 0 grados, tal cual nos va a quedar 0 grados. Por lo tanto, la corriente en la resistencia 10.6 a 0 grados, y esto dado en amperes. Ahora vamos a calcular la corriente que circula por el inductor. Por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, en este caso reactancia. 127.27 volts a 0 grados sobre 15.08 a 90 grados. Recordemos el plano fasorial resistivo, donde las reactancias inductivas se encuentran en el eje vertical positivo. Aquí está, más 90 grados. Haciendo la división de estos dos valores nos da 8.43, y la división de ángulos, recordemos, el de arriba menos el de abajo, y nos va a dar menos 90 grados. Por favor, comprueben estos valores. Ahora vamos a calcular la corriente que circula por el capacitor. Por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre reactancia capacitiva, que es el componente de análisis. Los mismos 127.27 volts a 0 grados sobre 7.57 ohms, que es lo que nos dio la reactancia capacitiva. Si hacemos esta división nos debe de dar 16.81. Comprueben este resultado, por favor. Recordemos que la reactancia capacitiva, según el plano fasorial resistivo, se encuentra en el eje negativo del eje vertical. Haciendo la división de ángulos, recordemos, el de arriba menos el de abajo nos va a dar 90 positivos. Ya teniendo las corrientes individuales de cada componente, aplicando la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen por un nodo es igual a 0, o dicho de otra forma, la suma de las corrientes que entran por un nodo debe ser las mismas que las que salen. Por lo tanto, si tengo las corrientes individuales, puedo hacer la sumatoria y obtener una corriente total. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las corrientes. Más sin embargo, recordemos, las resistencias son componentes de reales, las reactancias son componentes imaginarios. Por lo tanto, si hablamos en términos de corriente, también la corriente que circula por las resistencias lo vamos a tener en el eje de los reales, y las corrientes que circulan por el inductor y el capacitor van a ser corrientes imaginarias. Así que vamos a hacer uso del plano complejo de corrientes para poder calcular la corriente total. Algo similar a lo que hicimos con la impedancia en un circuito serie. Vamos a obtener una componente rectangular y una componente
polar, o una forma rectangular y una forma polar, mejor dicho, de la corriente. Vamos a obtener la forma rectangular. La forma rectangular de la corriente es igual a la corriente de las resistencias o la parte real más la diferencia de las corrientes que circulan por las reactancias. J indica que es un número imaginario. La corriente del capacitor menos la corriente del inductor. Recuerden esa formulita misma que vimos en la clase anterior. Sustituyendo los valores, tenemos una resistencia. Tenemos una corriente que circula por la resistencia de 10.6 amperes. Aquí lo tenemos. Más la diferencia de las reactancias. Tenemos una reactancia capacitiva con un valor de 16.81, mientras que una reactancia capacitiva de 8.43. Dada la fórmula, aquí es negativo. Reduciendo, tenemos que una corriente total es igual a 10.6 más 8.38 J amperes, parte real y parte imaginaria. Ahora vamos a pasar a la forma polar. La forma polar de la corriente es igual a la magnitud de la corriente a un ángulo. La magnitud es obtener la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se forma de estas componentes. Por lo tanto, vamos a aplicar Pitágoras para la solución y obtener la magnitud de la corriente total. Sustituyendo los valores, tenemos 10.6 elevado al cuadrado más 8.38, que es lo que tenemos acá, elevado al cuadrado, y eso a su vez le vamos a sacar la raíz. Eso nos debe dar por valor 13.51. Por favor, compruébenlo en su calculadora. De estas mismas componentes vamos a obtener el ángulo. Tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto está dado por las reactancias y el adyacente por la resistencia o las corrientes que circulan por dichos componentes. Sustituyendo los valores, tenemos que es la tangente inversa de 8.38 sobre 10.6, dando por resultado 38.32 grados. Por lo tanto, tenemos una corriente total o corriente RMS, dado que está obtenida a partir del voltaje eficaz o RMS, de 13.51 amperes a un ángulo de 38.32 grados. Prácticamente aquí están los valores. Para visualizar un poco mejor estos resultados, vamos a graficarlos o vamos a verlos dentro de las gráficas, ya que también es parte de la solución del ejercicio, graficar. Bueno, aquí tenemos los valores obtenidos de la corriente total en su forma rectangular y en su forma polar, y el voltaje de nuestra fuente en su valor eficaz. El plano complejo de corrientes está dado por esta gráfica, donde dijimos la parte real o el eje horizontal es la corriente que circula por las resistencias puras, mientras que en el eje vertical se encuentran las corrientes que circulan por las reactancias. En la parte positiva, la corriente que circula por los capacitores. En la parte negativa, la corriente que circula por los inductores. Hicimos la diferencia y nos dio 8.38 positivos. Aquí lo tenemos, indicándonos que es mayor la corriente que circula
por la reactancia capacitiva. Uniendo los puntos tenemos la corriente total. De aquí se forma un triángulo rectángulo. Para obtener la magnitud de la corriente aplicamos Pitágoras. Y aquí lo tenemos. 13.51 a un ángulo de 38.32 grados. Y esto nos lo indica nuestra forma polar. Ya tenemos nuestra corriente. Ahora lo vamos a comparar con el voltaje para obtener el desfasamiento o los fasores. El voltaje que obtuvimos fue 127.27 volts a 0 grados. Aquí lo tenemos. Mientras que la corriente está adelantada 38.32 grados con una magnitud de 13.51 amperes a un ángulo de 38.32, como ya lo comentamos. Estos son los fasores de voltaje y corriente de nuestro circuito. Como pueden ver, obtuvimos tanto el fasor de corriente y de voltaje al igual que un circuito en serie. En este caso, un circuito paralelo. El procedimiento de solución es un poco diferente, pero al final lo que buscamos es obtener estos dos parámetros. Esperando que haya quedado claro este ejercicio, nos vemos hasta la siguiente clase.